Regresamos a Noticias 24. La PDI ya ha recibido 121 denuncias por el caso Nido. 25 de ellas involucran a menores de edad. Lo más grave es que este sitio no sería el único. Vamos a conversar de este tema junto a María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales. María Paz, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, y lo señalábamos en la introducción. Obviamente están las denuncias, la preocupación, por supuesto, porque más de 20 son de menores de edad, lo que evidentemente preocupa aún más. Pero no es solamente Nido.org el único en su tipo. Habría más de esto. ¿Cuál es la información que manejan ustedes de Derechos Digitales? Bueno, evidentemente que desde la masificación del uso de las redes digitales, este tipo de sitios han existido ya desde larga data. Lo que pasa es que hoy día se han popularizado mucho más y también han emergido, digamos, porque antes se encontraban un poco ocultos en la deep web, en la dark web que se denominaba, y hoy día podemos encontrar este tipo de contenido, este tipo de material y este tipo de conductas en plataformas que teóricamente no están destinadas para esos fines, pero que finalmente son mal utilizadas por algunos usuarios para poder desarrollar este tipo de conducta. Hablemos un poquito de ese punto, me parece interesante, esta internet oscura, profunda, la dark web, que claro, muchos puede que no conozcan. ¿De qué se trata? Bueno, eso finalmente se trata de un nivel de sofisticación en donde para poder tener acceso a determinado contenido que está alojado de manera mucho más anónima, hay que tener mucho más habilidades técnicas, informáticas, porque son sitios que no están directamente indexados con el sistema de nombres de dominio, que es lo que conocemos los usuarios normales, digamos. Uno no puede entrar con una URL. No, entras con un número y entonces requiere un nivel de sofisticación, digamos, muchísimo mayor para poder encontrar ese contenido y por lo tanto requiere un nivel de habilidades mayor. Pero como yo decía antes, lo relevante de este tipo de casos es que nos muestran que ese contenido que en el pasado estaba mucho más asociado con ese tipo de espacio, hoy en día ya no es así porque puede estar presente en espacios que son completamente accesibles por cualquier usuario sin tener un nivel mayor de sofisticación. Porque, por ejemplo, esta gente que estaba compartiendo estas informaciones, estas imágenes en Nido.org, no era gente de una alta sofisticación técnica. Y este mismo tipo de contenido se distribuye a través de grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram, como también en el caso de Nido.org. Entonces, ahí está lo realmente preocupante, cómo este tipo de conductas no requieren de una alta sofisticación técnica. Claro, es bastante más público finalmente. Exacto. Y también la información que se empieza a sumar a este foro no es para nada pública, es información personal, son datos, direcciones, imágenes que, claro, uno podría decir más privadas, son bien públicas porque se toman de Instagram, por ejemplo, otras redes sociales. Y eso es lo preocupante porque finalmente, según lo que tengo entendido, lo que hemos podido ya conocer sobre este Nido.org, es que muchas de las fotografías venían de otros lugares de la web, es decir, de lugares donde, claro, uno podrá tener una cuenta, hacer una restricción de quiénes son tus amigos o seguidores, pero finalmente uno puede tener acceso a esa fotografía, por ejemplo, o también los datos personales de la persona. Claro, aquí vemos en el fondo un resultado que es paradojal, que tiene que ver con una falta de políticas públicas consistentes en materia de protección de la privacidad. Porque por una parte, hoy en día todo el mundo se encuentra alarmado, incluso desde el gobierno, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, desde el Ministerio de Justicia, se sale a referirse a esta temática y anunciar que van a haber proyectos de ley, que las van a abordar, etcétera. Pero por otro lado, por ejemplo, de los temas de privacidad, tenemos un proyecto que fue ingresado hace más de 2 años a esta altura, o casi 2 años vamos a cumplir en marzo, que regularía mucho más el tema de la disponibilización de esa información personal en la web y que hoy día está entrampado y por lo tanto hoy día no tenemos una regulación que proteja la circulación de esa información en Internet. Entonces casos como este dan cuenta de que es muy fácil que datos personales se encuentren alojados en diferentes lugares en la web a propósito de otro tipo de utilizaciones y después sean recopilados por agentes malintencionados, como en el caso de este grupo de Nido.org, para juntarlo, digamos, con contenidos que era de carácter íntimo y que ellos lo accedían haciendo una utilización de alguna manera abusiva de plataformas en donde a lo mejor las víctimas inocentemente ponían a disposición esa información. Algunas de ellas quizás a lo mejor adoptando medidas de seguridad, otras por desconocimiento, digamos, no adoptando incluso las mismas configuraciones de seguridad por defecto que ofrecen muchas de esas plataformas, pero al final eso nos conduce a detectar que aquí hay un problema también muy importante de políticas públicas en materia de educación para la privacidad, que la gente esté consciente, digamos, de cómo protegerse en todos los tipos de uso, no solamente en los que tienen que ver con fotos íntimas o imágenes más sensibles, digamos, sino que en toda su información personal. Voy a ir al tema de la educación, un tema que de hecho con su ONG hemos estado conversando varias veces y es bueno ir reiterando porque evidentemente nos falta mucho para tener una seguridad efectiva en Internet.
Pero me quedo con ese tema que tú mencionabas, ese proyecto de ley que lleva 2 años, de datos personales, de información personal, porque durante la semana el ministro de Justicia, luego de saber esta situación de Nido.org, dijo que se anuncia también el reforma al Código Penal. Se hablaba de lo que es la tipificación, específicamente de la intromisión a la vida privada. El hostigamiento, claro, y el acoso. El hostigamiento y acoso. Uno entendería que perfecto, es necesario eso para robustecer lo que es la legislatura al respecto, pero con ese proyecto que está parado hace 2 años podríamos haber hecho un paso ya previo, ¿no? Perfecto, eso es exactamente como tú lo describes. Estas cuestiones son cuestiones que se tienen que mirar con de una manera más comprensiva desde el punto de vista de las políticas públicas. No sacamos nada a salir a alarmarnos por estos casos en concreto, que es cierto que necesitan a lo mejor una tipificación específica en el tema del acoso en línea, de la utilización de las imágenes íntimas de manera no consentida, que eso está abordado, por ejemplo, en el proyecto de ley PAC, que también fue presentado a principios de este año, que sería también abordado en esta reforma del Código Penal. Son cuestiones particulares que son absolutamente necesarias, pero sí la combinación de esta regulación más omnicomprensiva del tema de los datos personales en general, que es la que yo sí mencioné antes y que tú te refieres ahora, eso queda cojo, porque en el fondo es atacar un tema particular, pero no hacerse cargo del universo. Porque no es la totalidad. No es la totalidad, porque el día de mañana a lo mejor no es una foto íntima. En este caso estamos espantados por el caso de Nido.org, porque eran fotos de alto contenido íntimo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, la foto de un adolescente, una menor de edad, que no tenga un contenido íntimo, pero que sea una foto sugerente, mostrando un escote y publicando igualmente información acerca del domicilio, del teléfono, es una conducta de acoso y de doxing igualmente. Y eso debe ser sancionado. Entonces, no sacamos nada a atacar el tema de este tipo de imágenes específicas, pero no atacar el tema de la sobredisponibilidad de datos personales en la web, por una sobrerecopilación de esa información y disponibilización, y eso es una falla de la regulación de protección de datos personales. Yendo a un ejemplo menos evidente, si por ejemplo hay una foto de mi casa con mi dirección, también, con el nombre de la calle arriba, eso finalmente también es es información personal y muy personal. Exactamente. ¿Dónde vivo yo? Entonces, ese tipo de información, en el fondo, hay que buscar una manera de que sea mejor protegida. De nuevo, esto no funciona mágicamente simplemente por dictar leyes. Yo soy abogada y confío, digamos, en el poder de la ley, y sobre todo cuando esa ley es aplicada directamente por las autoridades que les corresponde. Por eso también, cuando hablamos de esta ley de protección de datos personales que hoy día está parada, hablamos de la necesidad de crear una institucionalidad, una autoridad que tenga capacidad de hacer efectiva la aplicación de esa ley. Eso es muy importante. Pero junto con ello, no perder de vista lo que hablábamos antes, que es el tema educativo. Y un tema educativo también que tiene que ir en dos sentidos. Aquí no se trata solamente de hacer responsables a las mujeres por el tipo del contenido que comparten. Esto es equivalente a, como antes decíamos, no podemos estar culpando a las niñas por usar minifalda, no podemos decirle no te vistas así, por ser provocativa. Esto es un poco lo mismo, pero en versión digital. Exactamente. Las mujeres tienen derecho a una autonomía e incluso tienen un derecho a vivir con una sexualidad que la pueden manifestar de la manera en que les parezca, en el contexto de una relación de confianza con alguna pareja, etcétera, o con un desconocido incluso. Eso es parte de la autonomía de las mujeres y no se les debe reprochar eso. Por lo tanto, la educación, cuando nosotros nos referimos a educación, nos referimos en el doble sentido. Que las mujeres sepan qué herramientas utilizar para continuar las prácticas que a ellas les parezcan pertinentes de ejercer su autonomía y su sexualidad de manera libre, pero con autocuidado, pero también una educación más transversal de la población en general, de los hombres, de los niños, digamos, para que entiendan que el hecho de que una mujer pueda compartir en un determinado contexto esa información, ejerciendo su autonomía, no les da derecho a replicar esa información en unos espacios que sean distintos. Eso también es una materia educativa. Y nosotros, por ejemplo, como Organización Derechos Digitales, planteamos esta temática en las Naciones Unidas en el último proceso de revisión periódica universal de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado chileno. Se realizó en enero de este año. Es un proceso en donde otros estados hacen recomendaciones al Estado que está en revisión. Y Canadá e Islandia, por ejemplo, hicieron recomendaciones concretas al Estado chileno de que incorpore la temática de la violencia de género en línea a sus programas educativos y a sus políticas públicas en materia de violencia de género. Por lo tanto, ahí recién, no solamente con estas leyes sancionatorias, sino que con otras políticas públicas más integrales, es donde vamos a poder abordar de mejor manera esta temática. Claro, ahí partimos ya desde la prevención. Exactamente. Prácticamente. Y, a ver, la educación también, y ahí te hago la pregunta, me imagino que también tiene que ir por el lado de el autocuidado. Muchas veces se habla del autocuidado en el mundo digital, pero si no entendemos, no conocemos bien los riesgos que tiene el mundo digital, es muy difícil cuidarse.
¿Cómo se aborda desde ese punto de vista también desde la educación? Un segundo tema, hay digamos. diferentes maneras de abordarlo. Lo ideal, por ejemplo, hoy en día es abordarlo desde la infancia con los niños, en la medida en que ellos se van familiarizando con el uso de la tecnología, ya sea en el diálogo dentro de la familia, en los colegios, digamos, a través de una orientación. De nuevo, partir por lo básico, por los conceptos de privacidad, que las personas jóvenes vayan desarrollando en la medida en que van creciendo una noción de privacidad, porque es algo que ellos se les ha perdido un poco a la vista porque nacieron con esta disponibilidad de la tecnología y desde pequeños sus papás subían fotos de sus bebés, etcétera. Entonces, eso no está mal, pero en el fondo tiene que ir acompañado de un conocimiento de la red y que se explique que también se van desarrollando configuraciones o diferentes formas de utilizar la tecnología que permiten esa privacidad. Usar las configuraciones para poder cerrar los perfiles y que solamente puedan ser accedidos por los amigos que uno va incorporando a la red. Que de hecho existen. Lo que Exactamente. El punto es que muchas redes sociales parten con una preconfiguración que es abierta. Y eso es algo que nosotros también trabajamos, por ejemplo, como organización desde el punto de vista ya más de políticas públicas, trabajando en coordinación con las empresas. Hay muchas de ellas que están desarrollando políticas de privacidad por defecto. Por ejemplo, Instagram. Hace un par de días yo tuve un llamado con las personas de políticas públicas encargadas en Latinoamérica y ellos están desarrollando una serie de herramientas para poner esas configuraciones de privacidad por defecto. Buscar las plataformas y premiar con la preferencia las plataformas que hagan ese trabajo. Ser un consumidor, un usuario consciente. Los papás, por ejemplo, orientar a los niños, decir cuáles plataformas pueden ser más aptas por las configuraciones de privacidad por defecto que ofrecen o las herramientas que entreguen para poder generar esas configuraciones. Usar el tema del cifrado en la mensajería, preferir sistemas de mensajería que tienen cifrado punto a punto, como es el caso de WhatsApp. Hay otras también. Con una encriptación mucho más segura. Con una encriptación más robusta. Usar el tema de autenticación de 2 pasos para poder acceder a las diferentes plataformas. Cuestión de que si por alguna maniobra de algún hacker o una persona con un poquito más de conocimiento técnico se pierde el control de una cuenta, la persona sea capaz de recuperarla a través del mecanismo de autenticación de 2 pasos, que puede ser un dispositivo como estos tipo Digipass que existen, o puede ser en el teléfono o otros medios que se entregan. ¿La pregunta secreta ya queda obsoleta? ¿Que el clásico elemento para poder recuperar una cuenta? No está obsoleta, sigue siendo utilizada y para un nivel de usuarios que no tiene un alto nivel de riesgo, a lo mejor puede seguir siendo una opción válida. Pero de nuevo, hay que activarlo, hay que saber cómo usarlo, etcétera. Evidentemente que uno tiene que ir eligiendo las herramientas dependiendo del perfil de riesgo. Si estamos hablando, por ejemplo, de chicas que son activistas en el tema de género, de comunidades feministas o la comunidad de diversidades sexuales, obviamente que ellos son sujetos que están un poquito más expuestos en el riesgo y por lo tanto el nivel de sofisticación que tienen que tomar en las medidas de seguridad digital y autocuidado es diferente. Pero por lo menos en las herramientas básicas para todo el mundo, para los jóvenes, los niños, para las mujeres en general, tienen que ver con estas medidas de conocer bien qué plataformas son más seguras, utilizar los sistemas de cifrado, utilizar, por ejemplo, también los sistemas de navegación anónima, porque muchas veces, por ejemplo, se habla de una manera negativa de todas las herramientas que dan la posibilidad de utilizar la navegación con formato anónimo, porque también lo utilizan malos actores, personas maliciosas. Pero si las mujeres, por ejemplo, si las personas expuestas a riesgo aprenden a usar esas herramientas, pueden ser usadas en su beneficio para protegerse en contra de las acciones de terceros. Claro, la pestaña privada muchas veces se piensa que es un lado medio oscuro, pero puede resguardar, por ejemplo, que no hay información de caché que quede. Exactamente. Información personal. Otros por ejemplo, servicios, aplicaciones un poco más sofisticadas como Oscura Cámara, que es una app que te permite ser usada en Android, que te permite eliminar, por ejemplo, la información de metadatos de una fotografía y difuminar el rostro de las personas que tú no quieres que se vean en la fotografía. Por ejemplo, ese tipo de medidas se pueden tomar si va a estar compartiendo un contenido íntimo en un determinado contexto, pero quiere tener más seguridad de que en el futuro eso no vaya a ser usado en su contra, se puede utilizar esa aplicación también. Hay diversos mecanismos, pero todo tiene que ver con qué nivel de usuario es uno y qué nivel de riesgo tiene de acuerdo a eso. Por eso es clave también la educación, como tú decías. María Paz, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Súper interesante tener claro de que el mundo digital tiene una infinidad de opciones, pero hay que poner límites y también hay que tener claridad de que hay aspectos buenos y pueden haber también aspectos muy malos, pero que también hay un vacío que desgraciadamente se mantiene a nivel legal, a nivel normativo que hay que ir. Y de políticas públicas. Y de políticas públicas, que es muy relevante. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, buenas tardes.